Muy buenas tardes a todos. Estamos en Punto de Vista y tenemos un invitado muy especial. Se trata de Alejandro Chavarría, quien es el gerente de sostenibilidad del Grupo CNR. El Grupo CNR tiene dos componentes, uno que se dedica a la tradicional explotación carbonífera y otro a los temas logísticos en una empresa o área que se llama Patria Energética. Alejandro, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, comentábamos que recientemente el gobierno nacional expidió el plan maestro de transporte intermodal y en ese plan priorizó el corredor férreo La Dorada Chiriguaná-Santa Marta, una de las apuestas más importantes para el gobierno nacional y también para el departamento del Cesar. Ustedes que están en el tema logístico, ¿cómo podría impactar positivamente ese proyecto a nuestro departamento? Gracias, Andrés. Sí, la reactivación de los trenes es una apuesta, una de las principales apuestas de este gobierno, lo cual celebramos. En el Cesar y el carbón del Cesar está financiando un modelo de transición energética justa basada en la reactivación de los trenes. Eso es lo que estamos haciendo desde CNR. Parte del modelo de la transición energética justa es desarrollar e impulsar el modo férreo. Hoy en Colombia realmente los únicos trenes que funcionan y digamos que tienen la tecnología para mover grandes volúmenes de carga y transportar grandes distancias las tienen los carboneros o los tenemos los carboneros. Y parte de esa apuesta, digamos que de CNR como carbonera ubicada en el Cesar, es reactivar los trenes. Hoy los trenes se mueven en el tramo Santa Marta-Chiriguaná, o más bien Ciénaga-Chiriguaná, conectando las minas con los puertos en el Caribe, y precisamente el tramo que mencionas que fue priorizado por el gobierno, es esa misma línea que continúa hasta La Dorada Caldas. En total, La Dorada Santa Marta son casi 750 kilómetros, casi 800 kilómetros que conectan el Mar Caribe con el interior del país. Y el departamento del Cesar tiene una oportunidad inmensa de aprovechar esa infraestructura ferroviaria, ya que casi la mitad de ese recorrido férreo pasa por el departamento del Cesar. Estamos hablando de que por el Cesar pasa casi 380 kilómetros de vía férrea. Es la digamos que es la columna vertebral del departamento, es el tren, y reactivar el tren va a significar unas oportunidades inmensas para la transición energética y en general para el futuro desarrollo socioeconómico del departamento. Alejandro, hay un tema y es que dentro de nuestro chip de los cesarenses, creemos que cuando hablamos de tren solamente se puede usar para transportar carbón, pero resulta que la capacidad, y es una de las visiones que tiene el negocio de ustedes de Patria Energética, es que no solamente se puede transportar carbón, sino otro tipo de cargas. Incluso se ha pensado en tren de pasajeros, hacer ese transporte, como su nombre lo indica, intermodal, que es unir diferentes tipos de transporte, trenes, puertos, vías, pero también de diferentes tipos de cargas. Por un lado, carga como tal y otro lado, personas. ¿Es posible eso o necesariamente estamos condenados a transportar carbón en nuestro departamento? El, el tren puede mover cualquier tipo de carga y obviamente puede mover pasajeros como ocurre en la mayoría de los países desarrollados y en otros países, en muchos países del mundo. Se mueve carga y pasajeros. Lo cierto es que para las grandes inversiones que se requieren hacer en Colombia por el atraso y por el abandono de los trenes, realmente es el negocio de transporte de carga que permite, digamos que, montar los modelos de negocio que se requieren para hacer las grandes inversiones. ¿Cuáles son esas grandes inversiones que se necesitan para que el tren se reactive en Colombia de manera sostenible? Se requieren puertos modernos, se requieren adecuaciones en las vías y se requieren estaciones férreas modernas, puertos secos, llamémoslos, igual de sofisticados de los puertos. Esa es la infraestructura que se necesita para realmente poder montar la carga que se requiere para impulsar el tren y reactivar ese modo de transporte. El transporte de pasajeros en el mundo entero
aunque es muy atractivo, realmente no es el negocio que permite pagar la infraestructura, al menos de que los estados propios pues destinen recursos, digamos, públicos para esa infraestructura, como es el caso, por ejemplo, con los metros urbanos o con los sistemas de transporte masivos urbanos. Pero el tren es para el tren puede mover cualquier tipo de carga más allá del carbón. En Colombia se ha movilizado durante los últimos 30 años carbón exclusivamente por el tren, pero Colombia tiene muchas otras cargas con vocación férrea. Uno muy tradicional que fue el que permitió el desarrollo férreo en el país, que fue el café, por ejemplo. El café se puede mover por trenes. Otra carga con vocación férrea son los contenedores, la carga general, incluso los hidrocarburos, que hoy se mueven en gran medida por las carreteras del país, por falta de infraestructura, porque la infraestructura de transporte de hidrocarburos ya está, digamos que ya no tiene la capacidad para transportar la totalidad de los volúmenes, tanto de petróleo crudo como de combustibles, y hoy mucha de esa carga de combustibles se mueve por carretera. En los países, digamos que desarrollados o donde hay sistemas férreos, los sistemas férreos realmente complementan mucho los sistemas de oleoductos y poliductos. Un ejemplo puede ser Estados Unidos o otro ejemplo incluso es México, donde, donde los hidrocarburos se mueven por uno o esos dos sistemas. El último recurso o la última modalidad para mover hidrocarburos debe ser la carretera, y en Colombia mucho de eso se mueve por carretera. Entonces ahí para nombrarte algunos ejemplos de carga que se puede montar al tren: el café, los contenedores, la carga general, granos. Colombia es un gran importador de granos, me refiero a soya, maíz, trigo. Toda esa carga está llegando a los puertos del Caribe y se está transportando por vía carretera, por vía carreteable, con unos altísimos costos logísticos, y esos costos logísticos pues finalmente repercuten en el precio final de los productos. En el caso de los granos, pues en la canasta familiar. Esos son los granos que se están importando para alimentar la industria avícola, para otras industrias claves, por ejemplo los molinos. Entonces, la logística, digamos que hoy de estos productos pues no es la más eficiente. Entonces, además de que tienen vocación férrea esas cargas, al montarlas al tren hay una oportunidad para reducir los costos de manera muy importante. Sí, en eso tienes razón. Estaba revisando nuestro archivo de noticias y vemos una información que nos genera la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que en los primeros 8 meses de 2023, el corredor La Dorada-Chiriguaná aumentó un 350% la movilización de carga. Como tú muy bien indicabas, no solamente el tema del carbón, se están transportando café, productos de aseo, chatarra, cerámica, alimentos, envases, productos de consumo masivo. Entonces, muestra la importancia digamos, de esa apuesta logística. Yo quiero retomar algo que tú mencionabas en tu respuesta anterior y hablabas de un puerto seco. Y lo traigo a colación, Alejandro, porque en el departamento del Cesar durante mucho tiempo hemos hablado que cuando se habla de puerto seco, ya la gente tiene en el chip que eso necesariamente hay que hacerlo en Bosconia, que es como un punto de encuentro por el transporte terrestre, propiamente dicho, no de trenes, sino de tractomulas. ¿Tú consideras que en el Cesar ese es el punto adecuado para hacer un puerto seco, o incluso debería haber varios puertos secos complementarios, por ejemplo, uno en Bosconia para el transporte digamos, de tractomulas y otro en alguno de estos puntos del corredor férreo? Excelente pregunta, Andrés. Antes de contestártela, quiero resaltar la cifra que en efecto nos publicó la ANI, y es que el transporte férreo en el tramo Dorada-Chiriguaná aumentó en este año en un 350%. Eso se dio en gran medida gracias a que en asocio con unos aliados estratégicos, las locomotoras de CNR están yendo hasta La Dorada. Mucho de ese transporte se dio gracias a trenes de CNR, trenes que históricamente han transportado exclusivamente carbón, que hoy están llegando hasta La Dorada. Nuestros tripulantes
están llegando hasta La Dorada, se están capacitando, están conociendo el terreno, están conociendo el estado de la vía, el estado de la infraestructura, y ese movimiento, también gracias a los aliados estratégicos que tenemos, se pudo materializar. Es una noticia importantísima al país, para el país, en donde estamos demostrando que sí es posible, que La Dorada Chiriguaná es un tramo con un inmenso potencial, y los trenes, los mismos trenes carboneros, los trenes de CNR, están haciendo ese transporte, y en gran medida esa cifra es gracias a nuestros trenes. Ahora, Basta- tú me preguntas en dónde se pueden desarrollar los puertos secos en el Cesar. Y yo hace también unos minutos te mencionaba que el departamento del Cesar es el que más kilómetros de vía férrea tiene en el tramo Santa Marta-La Dorada. Tiene más de 300, casi 380 kilómetros de vía férrea, casi la mitad del tramo. Y el departamento del Cesar, pues por su configuración, es un departamento, digamos que, por decirlo, largo. Entonces, hay varios puntos muy estratégicos en donde se pueden desarrollar puertos secos. Uno, en el sur se destaca el nodo de Gamarra y Aguachica, donde históricamente también hubo, digamos que una operación férrea y unos puntos de transferencia. Ese es un punto pues muy estratégico, entre otras, para conectar la vía con los Santanderes. Otro punto muy estratégico y que se conecta un poco con el propósito de transición energética justa es Loma. La Loma es, después de Ciénaga, el lugar del país que más infraestructura ferroviaria tiene desarrollada en el país. Esa infraestructura hay que aprovecharla. Esa infraestructura, cuando la minería esté llegando al final, o si la minería sigue, o si hay que hacer una transición, esa infraestructura hay que aprovecharla. Nosotros, CNR, en La Loma tenemos, por ejemplo, dos ramales férreos que están perfectamente condicionados digamos que las condiciones que exige FENOCO, que son de primera categoría. Entonces, La Loma, durante, mientras y después de la minería, tiene un potencial inmenso asociado a esa infraestructura férrea que tiene para apoyar la transición energética, para desarrollar alrededor de esa infraestructura férrea nuevas actividades económicas. El Pues muy punto Bosconia es muy interesante, también es muy cerca a la Loma, ¿no? Sí. Alejandro, finalmente el gobierno nacional hace poco hizo una APP, pero temporal, para hacerle mantenimiento a la vía, porque la idea es entregar esto hacer una alianza pública de largo plazo, de largo aliento, que cuesta bastante. Y quisiera preguntarle las expectativas que hay, cómo quedaría conformado esa concesión o lo que tiene en mente el gobierno, los privados están invitados a participar, porque si no veo yo al Estado colombiano administrando directamente los trenes. Esto necesariamente necesita el concurso, sector privado, sector público, para que usted se acuerda de los ferrocarriles nacionales, que Colombia el siglo pasado o entre el siglo XIX y el siglo XX era uno de los países con mayor número de kilómetros férreos, pero los perdimos todos. Entonces, ¿cuáles serían las lecciones del pasado que debemos aprender y cómo prevé usted que esto pueda desarrollarse de manera armónica, que este aumento que hemos tenido en el transporte de cargas en este tramo y por seguramente en el resto del país llegue para quedarse? Lo más importante es que hay una apuesta desde lo público para reactivar los trenes. Eso es lo más importante, y pues ahí sí celebramos mucho desde el grupo pues la determinación que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro en sacar adelante los trenes, en priorizar la Dorada de Chiriguaná por su conexión a Santa Marta. Actualmente hay unos prepliegos para una APP con un alcance específico. Ese alcance va a permitir realmente un impulso importante para los trenes. Y en Colombia hay compañías privadas con mucha experiencia en el transporte férreo, también como en el componente civil, para poder llevar a cabo ese proyecto, y pues tenemos pues toda la expectativa de que ese proyecto se pueda dar para que, Andrés, lo más importante es que pueda haber una infraestructura confiable,
que los trenes puedan tener la infraestructura para rodar tranquilamente, para cortar los tiempos entre La Dorada y Santa Marta y para poder ofrecerle al país y a los generadores de carga una reducción de costos logísticos. Consideramos que la APP, pues, en gran medida tiene unos lineamientos para buscar eso, confiabilidad, menores tiempos, y ya hay otros desarrollos que pues sí ya dependen, o digamos que no están incluidos dentro del alcance de la APP, que son, por ejemplo, los temas portuarios, los temas portuarios y de las estaciones. Eso ya digamos que tiene una dinámica propia. La APP se enfoca mucho en la vía y eso está muy bien, eso está muy bien. La vía hoy funciona, está habilitada, pero pues claro que le caben mejoras y necesita pues un tema de confiabilidad, seguridad, eh, y pues también hay unos aspectos sociales que el futuro concesionario pues tendrá que atender. Son temas importantes, como el tren ha estado abandonado tanto tiempo en ciertos lugares o en ciertas zonas urbanas y rurales, se han ido creciendo los asentamientos, un poco acercándose sobre el tren, entonces pues digamos que ese es un componente también clave que el futuro concesionario tendrá que entrar a resolver y que es muy importante para la seguridad del tráfico férreo. Ok, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos en este espacio el trabajo que viene adelantando el grupo CNR y especialmente Patria Energética en este tema logístico, que seguramente es una manera, como decías al inicio, de hacer esa transición energética justa, que sea gradual y que no, digamos, que podamos ir poco a poco descarbonizando la economía del Cesar. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Un saludo.